Muy buenas noches a todas, a todos. ¿Cuántos de los que estamos acá, que nos unen muchas cosas? Muchas cosas. Primero que somos poblanos, que somos mexicanos, que queremos lo mejor para nuestro país, lo mejor para el Estado, que somos solidarios, que creemos en la igualdad, que creemos en la libertad, que creemos en la solidaridad. Y ese conjunto de valores que nos unen, ¿cuántos de los que estamos acá no se conmovieron con lo que hemos escuchado durante toda esta noche? Seguramente no hubo uno solo que no se moviera una fibra de su ser con lo que nos comentó, primero de manera académica, sobre las insuficiencias, sobre los pendientes que se tiene con relación a movilidad humana, pero especialmente por lo que se refiere a los procesos de nuestros queridos compañeros mexicanos, hermanos nuestros, migrantes en Estados Unidos. Y que lo dijo Adriana, y gracias Adriana por tu participación, porque ese es el toque, digamos, académico de la investigación desde la academia, que se traduce en libros, y gracias también por el libro. Me voy a referir al final a estas tres propuestas que tú comentaste que son necesarias para poder establecer caminos mucho más virtuosos, tanto para el proceso de mexicanos que se van en busca de una oportunidad, como bien lo dijo aquí Cristian, a los Estados Unidos. No es turismo, aunque engañaron a nuestra amiga Sameidi que se iba a conocer Disneyland, en realidad ese sueño forma parte incluso del sueño americano, ¿no? Y la construcción de todas esas razones en el imaginario de los padres, que lo hicieron con un solo interés: no violentar tu inocencia como niña. Pero más allá de que no vamos en calidad de turistas, de que no van muchos en calidad de turistas, van en calidad de buscar una oportunidad de desarrollo, de crecimiento personal, patrimonial, familiar. La realidad es que este proceso ha tenido una evolución, y ahora me voy a referir, pero quería señalar lo que dijo Sameidi, y que dentro de esta parte humana de sensibilidad, de solidaridad, está con nuestros hermanos venezolanos. ¿Dónde están? Allá, si no, no. Bueno, pues tienen derecho a hacer nada. Bueno, cuenta con esa solidaridad, ya te lo dije. En la vida las cosas se hacen, no se platican. Y a mi cuasi paisano, porque él es de Palmar de Bravo, cuando uno ve o escucha el apellido Varillas, o lo ubica uno en Palmar de Bravo o en Esperanza, y eres de Palmar de Bravo. Y si oyes el apellido Rosas, o lo ubicas en Tecamachalco, en la parte de los nuevos ejidos, los últimos ejidos, derivado de la última expropiación. Ahí la UAP también ha hecho un gran trabajo de investigación, que fue en tiempos de Enrique Doher, que se profundizó en el último reparto agrario y desmantelamiento del último latifundio. Fue en la década de los 70 y dio origen a los último reparto agrario, de aquel que inició en el 29 Álvaro Obregón, y que fue un testimonio de cómo en este país se podría dar certeza a la tierra y regresar la tierra a quienes eran legítimamente los dueños originarios, que era el pueblo de México, y después víctima del despojo y de la conquista que invariablemente ha existido en nuestro país. Bueno, él es de Palmar de Bravo, es mi cuaderno, lo conozco, y pues es mi cuaderno, ¿no? ¿Dónde raya? Y a Cristian, miren, quiero decirles que
no tengo un pleno conocimiento de todos los problemas que aquejan al Estado. Tengo un conocimiento meridiano de los diferentes problemas que aquejan a la entidad. Pero aquellos que tienen que ver con los procesos de movilidad, de migración, es algo que todos deberíamos de profundizar. El tema de los migrantes no es un tema de la cantidad de remesas o cómo se ven afectadas por la paridad que existe del peso frente al dólar, o si le compite o ya supera a la llegada de recursos por la venta del petróleo, o si son mayores las que derivan de las remesas de nuestro paisano. Es mucho más profundo. En 1942, los primeros mexicanos que se fueron a Estados Unidos fue en marco de una guerra. Por eso se fueron, y se fueron legales, y fueron familiares de muchos de nosotros. Fueron los que hicieron brecha, pero hicieron la brecha en autobús y no cruzaron el río. Eran contratados en la Merced. Los hermanos mayores de mi madre se fueron a vivir en lo que hoy es una de las zonas que tiene la mayor participación del Producto Interno Bruto del mundo, en lo que hoy ya se conoce como Silicon Valley. Pero ya fueron mexicanos originarios los que llegaron a esa región de California originalmente como productores agrícolas. Y después la Universidad de Stanford, la instalación de la IBM, transformó eso en lo que es hoy Silicon Valley. Bueno, esos son familiares míos y son de la Mixteca. Y así se empezó a construir hasta lo que hoy es, y hay que decirlo, yo se lo dije al embajador norteamericano, sin hipocresía. El flujo migratorio no va a disminuir porque a quien más le conviene es Estados Unidos, porque es el outsourcing. Son los que no tienen ninguna seguridad social, ninguna prestación social. Son la evasión de todo tipo de impuestos y de obligaciones con los trabajadores. Esa es la razón por la cual es permisible en algunos casos. Y aparece la doble moral, la hipocresía norteamericana de algunos sectores en Estados Unidos, especialmente ahora en el caso de Texas. Porque por un lado se ponen estrictos con relación a lo que establece la ley para poder incorporar territorio norteamericano, pero por otro lado son permisibles, porque les conviene. Y una de las razones por las cuales les conviene es por aquello que decía esa caricatura de presidente que fue Vicente Fox. Porque todo el trabajo operativo de obra que decía acá, y que tiene mi hermano José Rosas, está destinado a los migrantes mexicanos y latinoamericanos, sin ninguna prestación, sin ninguna seguridad. Pero hoy viven, del 42 para acá, una doble desgracia, porque el retorno de hermanos paisanos nuestros a México, a la mayoría de los estados, que son los expulsores, y de municipios, en el caso de nuestro estado, son poco más de 2.5 millones de pesos, de poblanos los que viven en Estados Unidos. De esos, más del 10% están en condiciones de ilegales. En los últimos años, de 2006 a la fecha, creció en 1,5 millones. Representan poco más del 7% del total de la población de ascendencia mexicana o nacidos en México que están en Estados Unidos. Ya podemos decir que casi 1/3 o 1/4 parte de los mexicanos viven en Estados Unidos.
En la tierra, básicamente en los estados, mayoritariamente en los estados, que hace 100 años era territorio nacional. Un poco más de 100 años. Era territorio mexicano. Somos un país, lo he platicado y se los digo sinceramente, estoy convencido, para ir configurando, y por eso la importancia de este foro, somos un país binacional. Aunque no quieran, somos binacionales. Y así tenemos que verlo. Además, la única esperanza que tiene América del Norte y el continente es que nos veamos así. Dijo hace un rato que fue exitoso Jesús. Cuando tenía 16 años, el promedio de crecimiento de la población en México, ellos eran 10, su familia, nosotros éramos 6, los que integrábamos nuestra familia nuclear. Actualmente en México el promedio de crecimiento de la población es de 1.2% anual, en Estados Unidos es de 0.3%. Si Estados Unidos no tiene bono demográfico, va a requerir mano de obra mexicana. Por eso el nearshoring, no nos engañemos, es una razón fundamentalmente económica. La regionalización o relocalización de la inversión, sobre todo la inversión norteamericana en Asia, viene a México y básicamente va a buscar al centro del país, y Puebla tiene un área de oportunidad. Es una recomposición también de la movilidad humana. Es una recomposición. Y ahí Puebla tiene que hacer algo que tú insististe. Tenemos que generar mecanismos dentro de la ley de retorno, Luis, de dos cosas que son, y Cristian, fundamentales. En la ley de retorno, el componente de educación tiene que ser fundamental, de manera binacional. Por una razón, porque no podemos, y yo he platicado con varios exitosos amigos míos, poblanos, en Estados Unidos, donde se están creando fondos para garantizar la educación superior para hijos de mexicanos en Estados Unidos, que les permita a las nuevas generaciones, frente a ese bono demográfico que se está deprimiendo en Estados Unidos, que puedan ocupar otro tipo de cargos, que puedan ellos participar, no solamente en cargos operativos, pero mientras no se incrementa el nivel educativo no va a ser posible. Pero a contrario censo, dicen los abogados, es aquí en México exactamente el mismo reto. Tenemos que garantizar este proceso de formación educativa orientada sobre todo a la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías. Porque a eso apunta la economía. Esa es la razón de ser, y los acuerdos los conozco bien, que derivaron de la cumbre México, Estados Unidos y Canadá, y ahí participan. Puebla, podemos pensar, Luis, Fernando, que ya no son doctor, que no estamos hablando de 6.7 millones de habitantes, en realidad estamos hablando de 10 millones de habitantes. Debemos de cambiar incluso en la planeación, en la definición de un proyecto que genere nuestro instituto con la participación de todos, en que el estado de Puebla tiene en su composición binacional 10 millones de habitantes. No tenemos solo 6.7 millones de habitantes. Y ahí los estamos incorporando de a de veras. Y entonces sí podemos pensar en el retorno y podemos pensar en que se elimine la postilla, porque debemos de darle identidad. Es una desgracia que no sean ni norteamericanos ni mexicanos. Esa es la peor desgracia que puede existir.
tenemos que profundizar. Dejé al final el tema de lo que representa para la economía local, para la economía regional, las remesas. Lo dijo Luis Antonio, a la fecha, el primer semestre del año anda por ahí de 1.600 millones de dólares. Independientemente que se haya fortalecido la moneda, el peso frente al dólar, y eso represente el 17-18% con relación al valor que tenía la remesa hace unos meses, van a ser 60,000 millones de pesos al año. Si vemos que son 40 los municipios y que ellos se concentran, quitando las excepciones, porque son unos cuantos, los que están en la Sierra Norte de Puebla, tanto en Teciutlán como en la parte de Pahuatlán, algunos de Chignahuapan, el grueso de los poblanos en Estados Unidos los podemos ubicar de Palmar de Bravo hasta Acatlán, pasando por esta parte de las faldas del volcán San Pedro, San Andrés, Cholula. Entonces estamos hablando que la economía de estos municipios en algunos es superior al presupuesto del ramo 28, del ramo 33 y al total de la hacienda municipal, porque son 60,000 millones de pesos, Eudoxio, porque le sabéis bien a eso, entre 40 municipios. Entonces, es una cantidad muy importante. Y acá nos tiene que ayudar también el ingeniero Medino para visualizarlo, porque no se le ha dado realmente una dimensión de carácter productivo en términos de reactivar las economías locales. Hay muchas cosas que podemos hacer, que debemos hacer, Adrián, pero debemos de hacerlo con la participación. Por eso hicimos estos foros, estimadas amigas, amigos, porque en el encuentro de las voluntades solidarias de mujeres y hombres libres que queremos algo mejor para Puebla, está también un principio que rige a nuestro movimiento, a nuestro instituto, que nadie sabe todo, tampoco nadie sabe nada, todos sabemos algo. Y nuestra convicción filosófica en materia política y educativa deriva que aprendemos haciendo y aprendemos a hacer. Ese es el concepto educativo. Entonces yo les quiero pedir, y claro que está incluida la ley migrante. Acá con Nelly, ella está en la comisión. Les quiero comentar para consumo general, la única legislatura en toda la historia de este país, han pasado 64, bueno, estamos actualmente en la 65ª, que se garantizó las acciones afirmativas fue en esta. Lo hicimos no con ley, lo hicimos con lineamientos. A mí me tocó la construcción de los lineamientos que garantizaron la participación de las minorías en nuestro país. Porque si hablamos, por eso nuestra legislatura se llama la legislatura de la inclusión y la diversidad, porque estábamos incluyendo a nuestros hermanos migrantes. Y el partido que más espacios concedió, y la coalición, es la coalición de Morena con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, como ningún otro partido. El partido que garantiza la participación de la diversidad es Morena. Somos el único que tengo a mis compañeras y mis compañeros que forman parte de la diversidad, pero también somos el que más diputadas y diputados tiene que representan a los pueblos originarios. Y tenemos en la única legislatura, bueno, también el PRI, a las personas con una discapacidad. Esa es realmente un proceso inclusivo que no se tiene en los congresos de los estados, porque se atenta contra la partidocracia.
se atenta contra los intereses creados por quienes detentan históricamente las presidencias de los partidos. Y acabar con la partidocracia y regresarle el poder al pueblo como lo establece la Constitución requiere voluntad política. Y si algo les quiero comentar, aunque a Toño Hernández Hígenes, que es más conservador, no le gusta mucho. No, es que ya estaba durmiendo, era para que se les... No, tenemos que garantizar acciones afirmativas. Si nosotros, cuando la ley lo establezca y la voluntad democrática mayoritaria de las poblanas y poblanos decide que quien encabece la transformación en el Estado sea nuestro movimiento, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a revertir la manera histórica, patrimonialista, de que sea la partidocracia la que reparta los espacios para los amigos. No lo vamos a hacer, ¿eh? Créanme que lo que vamos a impulsar va a ser un proyecto inclusivo, donde tengan participación las minorías y que estas minorías representen realmente la voz de migrantes, de discapacitados, de indígenas en la Cámara, porque es la auténtica representación popular que se dotó el pueblo de México para que el pueblo sea soberano. De tal manera que tenemos chamba por delante. Así es que sí puedes aspirar a ser diputado, mano. Todo lo que me hiciste decir para arrancarte un aplauso. No, se los digo en serio, y estoy convencido que tiene que haber igualdad sustantiva, aunque se enojen los hombres. Que tiene que haber un verdadero pacto social. De verdad se los digo, estoy convencido de eso, y pedirles por favor a Jesús, a Adriana, a Juan Carlos, a Meili, con la coordinación de Cristian y la participación de mi cuasi paisano de Juan Carlos y la participación de ustedes, que podamos profundizar y que en septiembre tengamos ya una revisión de la iniciativa que ya está en materia de movilidad humana, que tengamos una revisión de un anteproyecto de ley, de la ley del retorno, que tengamos los mecanismos de carácter administrativo, Fernando, tú le sabes, aquí con Cristian, para eliminar la postilla, y que garanticemos que por lo menos en Puebla la identidad de nuestros paisanos, de nuestros hermanos migrantes, esté garantizada. Son poblanos, y que podamos decir bienvenidos a casa. Muchísimas gracias.